Hola a todos, esto es Cocina con Kate y el día de hoy vamos a hacer cruasanes de dos maneras diferentes. Los tendremos con margarina o con mantequilla y haremos prueba al final para que ustedes se den cuenta cuál queda mejor. Si quieren ver cómo se hacen, quédense. Y los ingredientes para el amasijo son los siguientes: 300 gramos de leche, que debe estar al clima y puede ser deslactosada, 8 gramos de sal, 30 gramos de mantequilla, 30 gramos de leche en polvo, 10 gramos de levadura instantánea seca, que pueden sustituir por 20 gramos de levadura fresca, 450 gramos de harina todo uso, y 45 gramos de azúcar. Y para el empaste necesitamos 250 gramos de mantequilla o 250 gramos de margarina. Vamos a hacer primero el amasijo, que es igual tanto para los croissants de mantequilla como para los de margarina. Tengo por acá la leche, que aunque estaba al clima, la llevé al microondas por solo 10 segundos. Lo que quiero es que se sienta tibiecita, porque acá donde estoy estamos a 22 grados centígrados, entonces se sentía un poquito fría. Si tienen termómetro pueden calcular que no supere los 32 grados centígrados, porque si no mataríamos la levadura. Entonces lo que vamos a hacer es poner la levadura, una cucharada de la harina que tenemos y una de azúcar, y vamos a revolver. Lo que hacemos al ponerle harina y azúcar a esta mezcla de leche y levadura es darle comida a la levadura, porque es un microorganismo vivo que necesita alimentarse para poder activarse. Y vamos a esperar unos 10 minutos aproximadamente hasta que empiece a activarse la levadura y se vean muchas burbujitas. Este proceso es muy importante. Si no ven las burbujitas con su levadura instantánea seca, es porque probablemente está muy vieja. Tienen que cerciorarse de que el olor de la levadura sea delicioso. Si les huele como un poquito de humedad, es que ya está mala. Entonces esperaremos a que empiece a burbujear para continuar. Para continuar vamos a poner en el mesón la harina y vamos a hacer una corona. Si no se sienten muy cómodos trabajando desde el mesón, les sugiero que cojan un bowl bien grande y van a hacer este mismo proceso pero dentro del bowl. Entonces hacemos la corona y le hacemos un huequito en la mitad. Tengo por este lado la sal, que la voy a poner en la parte de afuera de la corona, porque quiero evitar que la sal entre en contacto con la levadura, porque la sal deshidrata. Entonces vamos a afectar el crecimiento del croissant. Y en la parte de adentro ponemos el azúcar, la leche en polvo. Esta leche en polvo también es deslactosada, pero pueden utilizar la que más les guste. Y la mantequilla. Y después de 10 minutos que ya ha activado la levadura y se ve llena de burbujitas y como con una capa superficial un poco más gruesa, es cuando sabemos que está activa. Recomendación: si a ustedes no se les ha activado, esperen otros 5 minutos, y si después de 20 minutos sigue sin activarse, es que la levadura no estaba en buen estado y deben repetir el proceso con una levadura diferente. Vamos entonces a poner toda la leche con la levadura en la parte de adentro de la corona. Y lo siguiente que voy a hacer es empezar a diluir muy bien el azúcar, la leche en polvo que tenía en la mitad, y a ir sacando con mis dedos, como si fueran una palita, de los bordes harina, para que no se me vaya a derramar el líquido y para empezar a formar nuestra masa. Lo que hace la leche en polvo en esta receta es darle muchísimo más sabor, y como les venía contando, lo que vamos a verificar con esta receta es cuál es la diferencia, no entre este amasijo, sino entre hacer las capas hojaldradas con mantequilla o con margarina. Y cuando ya sabemos que no se nos va a derramar el líquido, vamos a utilizar un raspe para traer hacia adentro la mayor cantidad de harina posible.
Esta es una masa que desde el principio es muy suave, entonces lo que vamos a buscar no es suavidad, sino más bien que veamos una textura lisa, donde se haya incorporado muy bien toda la harina. El amasado, si alcanzan a ver, es muy sencillo. Estoy trayendo la masa hacia mí y la alejo hacia la diagonal, como haciendo la forma de un corazón. No sé si alcanzan a ver que ya se integró, no se ven pedazos blancos de harina, pero la masa tiene un montón de arruguitas. Pues a pesar de estar súper suavecita, vamos a tener que amasar mucho más para que todas esas arruguitas desaparezcan. Este es un proceso que les puede tomar aproximadamente unos 5 minuticos. No es mucho el trabajo que hay que hacerle a esta masa. Vamos a hacerlo con amor, con paciencia y pensando que aquí nos estamos gastando todo ese trabajo, todas esas calorías que luego vamos a comer. No sé si alcanzan a notar que la textura de casi toda la masa es lisa. No importa que todavía tenga algunos pliegues, pero ya se ve muy lisita, así que vamos a dejarla cubierta con un trapito limpio mientras nuestra masa reposa, o más bien, lo que nos demoremos haciendo esto es lo que la masa va a reposar. Entonces, tengo el papel parafinado abajo, tengo el bloque de mantequilla que está fría, no recién sacada de la nevera porque se me va a complicar mucho el siguiente proceso. Tiene más o menos unos 10 minutos por fuera de la nevera, un poquito más. Pero recuerden que estoy a un clima de 22 grados centígrados, así que está ligeramente templadito. Lo que vamos a hacer es partir un poco la mantequilla sin ir a romper el papel. Si se les llega a romper, les aconsejo que lo cambien. Vamos a ubicarla una al lado del otro e inmediatamente vamos a poner otro papel por encima. Van a notar que con la mantequilla estamos trabajando a contrarreloj porque se derrite muy rápido, entonces tenemos que estarla metiendo constantemente a la nevera y en eso consiste la dificultad de hacer el croissant con mantequilla a hacerlo con margarina. Vamos a aplanar un poco con mucho amor. Y lo que buscamos es crear un rectángulo. Pues miren que despego primero un lado, vuelvo y pongo el papel, le doy la vuelta para despegar el otro costado. Vamos a alisar un poco los bordes, a emparejarlos, que quede lo más rectangular posible. Voy a volver a cubrir, aplano nuevamente con mucho amor. Tengo un rectángulo más o menos de 30 centímetros de largo por 20 de ancho, no tiene que ser perfecto. Vamos entonces, antes de que se siga derritiendo, a llevarlo a la nevera. Se van a dar cuenta que con la mantequilla hay que estar jugando con el frío de la nevera, mientras que con la margarina no tenemos por qué preocuparnos. Acá tengo la margarina, la puedo manipular sin ningún inconveniente y no se va a derretir, por lo menos no tan fácil como la mantequilla. Miren que al despegar el papel no tengo que ser tan precavida como con la mantequilla. Y con esto es mucho más fácil dejarlo en un rectángulo perfecto, así que vamos a darle esa forma. Cuando ya tengamos un rectángulo de 30 centímetros de largo por 20 de ancho, vamos entonces ahora sí a pasar a hacer las vueltas. Tengo por este lado entonces la masa, que solamente reposó lo que me demoré estirando. Voy a poncharla un poco y voy a sacar harina para tenerla a la mano. Vamos a espolvorear un poco el mesón. Vamos a intentar utilizar la menor cantidad posible de harina, pero la suficiente para que no se nos pegue. Y vamos a armar entonces nuestro primer rectángulo. Le echamos un poco de harina al rodillo y de la mitad hacia mí y de la mitad hacia afuera. Como esta es una masa tan suave, se van a dar cuenta que es muy sencillo hacerlo. Y lo importante es cerciorarnos que no se nos está pegando. No sé si notaron que la volteé porque tengo mucho más espacio trabajándola hacia lo largo que trabajándola de frente. Y cuando ya la tengamos estirada, lo que vamos a hacer es poner, sin quitar el papel,
la margarina encima y vamos a poner nuestras manos como dividiendo el amasijo en tres. Si vemos que ya la margarina ocupa 2/3 partes, es porque ya tenemos el amasijo estirado lo suficientemente. Deben sobrar más o menos unos 3 dedos a cada lado, y así que ya estamos listos para las vueltas. Voy a poner entonces la margarina. Lo que vamos a hacer ahora es hacer los dobleces. Voy a ayudar de 2 palitos para que me entiendan muy bien. Los voy a colocar como guía. La primera parte que vamos a doblar es la que no tiene la margarina. La llevamos hasta el otro palito, podemos retirar el palito y ahora doblamos a cerrar el libro con mucha delicadeza. Y esta sería una vuelta sencilla. Necesitamos hacer este procedimiento 3 veces, así que debo estirar y volver a doblar. Para ello, antes que nada, un poquito más de harina. Voy a estirar hacia ese costado, así que voy a poner los pliegues hacia mi cuerpo. Lo que estamos haciendo aquí es crear capas de grasa y de amasijo para poder tener esa textura tan deliciosa del croissant. Y ya que la hemos vuelto a estirar casi que al mismo tamaño, vamos a hacer otro doblez. Y llevamos la mitad del libro hacia donde tenemos el palito, lo retiramos y luego la otra parte. Se van a dar cuenta que con la margarina este proceso es seguido, es muy rápido porque no se calienta, entonces no se sale. En cambio, con la mantequilla lo más probable es que después de cada capa tengamos que volver a la nevera. Levanto, espolvoreo con harina y vamos a volver a estirar. Esta es entonces nuestra tercera y última vuelta. Si les llega a ocurrir esto, no desesperen. Pueden raspar la margarina y ponerla encima. Vamos a poner entonces papel film y vamos a montar nuestra masa encima del papel film. La vamos a cubrir muy bien para que no se reseque y le vamos a dar un reposo de aproximadamente 30 minutos. Ya han pasado 30 minutos y miren cómo tenemos el amasijo con la margarina, ya creció un poquito. Entonces vamos a estirarlo muy bien para poder sacar nuestros croissants. Y después de estirarla a más o menos unos 75 centímetros de largo por unos 30 de ancho, vamos a cubrir con una toalla, un papel limpio o incluso con papel film por unos 10 minutos para hacer los cortes. Vamos a retirar el exceso de harina, a verificar que efectivamente no esté pegada. Esos 10 minuticos que le dimos eran los necesarios para que la masa reposara y no se contraiga cuando hagamos los cortes. Vamos entonces a utilizar el cuchillo más grande que tengan. El mío mide aproximadamente 5 centímetros en la parte más ancha. Quitar por aquí un pedacito. Y me voy a ir girando el cuchillo, o sea, más o menos unos 10 centímetros y un poquito más, un dedo más, y marco. No sé si alcanzan a notar que aunque tengo el corte acá abajo, ¿cierto? Tengo también la mitad del cuchillo, que es la que me va a marcar hacia dónde tengo que llevar el cuchillo en diagonal. Y lo llevo hasta este extremo también. Y vamos a llevar desde la esquina del corte hasta la punta. Y después de tener el corte, vamos a quitar los bordes. Después de tenerlos ya listos y en triángulos, lo que vamos a hacer es armar el croissant. Para ello le vamos a echar una capa muy fina de agua, que lo pueden hacer con una brocha o incluso con los dedos. Así nos funciona como pega. Podemos empezar a enrollar desde la parte más ancha hacia la más angosta. Y podemos decidir dejarlos de esta manera o si queremos hacerle un corte en la mitad, como si fuera la Torre Eiffel. Ponemos agua y vamos a empezar a enrollar. Y al tener ya nuestro rollito, podemos tirar los cachitos hacia el centro y ya tenemos
los cuernitos tan tradicionales del croissant. He preparado un desmoldante natural con 30 gramos de harina y 30 gramos de aceite de girasol. Lo voy a aplicar en 4 latas para que pueda tener de una vez tanto las latas que necesito para los croissants de margarina como los de mantequilla. Tengo por este lado un huevo y le voy a poner una pizquita de sal que me va a ayudar a romper la proteína del huevo. Le puse además un chorrito de leche, muy poquitico. Este que se ve tan amorfo, son todos los retazos que simplemente los puse en línea, les unté agua y los enrollé. Vamos entonces a cubrirlos con huevo, leche y sal por encima, una barnizada muy delicada, y los vamos a dejar destapados, leudando por aproximadamente 1 hora o hasta que dupliquen su tamaño. Para los croissants de margarina ya han pasado 40 minutos, vamos a darles otra barnizada con la misma mezcla de huevo, leche y sal. Esto para evitar que se rajen y puedan seguir creciendo por aproximadamente otros 20 minuticos. Y después de otros 20 minutos, es decir, después de 60 minutos leudando, digo otros 20 porque a los 40 le pusimos una capa más de huevo y leche, entonces estamos colocándole la última capa, esa sería la tercera capa, y los vamos a llevar al horno que está precalentado a 180 grados centígrados por aproximadamente 12 minutos o 15 minutos, dependiendo de qué tan dorados los quieran. Y después de 8 minutos le di la vuelta a las bandejas en el horno y los dejé 2 minuticos más. Miren qué coloración tan bonita la que tienen. Si a ustedes les gusta un croissant un poco más paliducho como este, solo deben dejarlo menos tiempo, que igual cuando ya tiene una coloración así es que ya está cocido. Vamos a dejarlos entonces reposar por aproximadamente 5 minutos en las bandejas para retirarlos y poderlos comer. Tengo por este lado entonces estirado ya el amasijo de la mantequilla que estuvo en la nevera hasta que solidificó. Fueron como 20 minutos. Vamos a ponerlo con mucho cuidado. Al igual que en la masa de margarina, vamos a dejar 3 dedos en cada lado y vamos a darnos cuenta que el amasijo está estirado un poco más, ¿cierto? Y que la mantequilla cubre al menos unas 2/3 partes del amasijo. Hacemos las vueltas, esta sería la primera. Vamos a levantar con cuidado nuestro libro, le vamos a poner harina al mesón y vamos a trabajar contrarreloj la primera vuelta, intentando tocarla la menor cantidad de veces posible. Y cuando ya lo tenemos otra vez estirado, vamos a volver a hacer los pliegues. Y esta vez, a diferencia de la margarina, vamos a llevarlo envuelto en papel film a la nevera por unos 15-20 minutos o hasta que se sienta firme de nuevo la mantequilla, porque ya empieza a sentirse como que se está empezando a escurrir y no queremos que se salga. Tengo por este lado el amasijo ya con la grasa, con la mantequilla. Estuvo 40 minutos en la nevera y apenas se siente firme, así que voy a aprovechar y darle otra vuelta. Se van a dar cuenta que tienen que ser mucho más delicados con la mantequilla que con el de margarina. Y después de que la hemos estirado, miren que ya empieza a salirse la mantequilla, miren que es muy sensible. Vamos a intentar retirar la mayor cantidad de harina posible antes de darle los pliegues. Vamos a volver a llevarlo bien tapado, bien sellado para que no se seque la masa por otros 40 minutos para dar la tercera y última vuelta. Han pasado otros 40 minutos, así que ya vamos a darle la última vuelta para poder estirar. Y ya que lo tenemos extendido, entonces el último pliegue, esta sería la tercera vuelta. Como se dan cuenta, la mantequilla ya se está derritiendo, lo que quiere decir que la debemos llevar nuevamente por otros 40 minutos a la nevera. Llegamos entonces al momento en el que vamos a estirar por última vez la masa con mantequilla. Estuvo por 40 minutos en la nevera, miren que ya se solidificó de nuevo la mantequilla. En esta masa me da un poquito de miedo estirarla más
porque ya está muy caliente la mantequilla de nuevo. Entonces solo la estiré 60 centímetros por 30 de ancho. Voy a hacer los cortes para armar los croissants. No sé si alcanzaron a notar que esta masa no la dejamos reposar antes de hacer estos cortes, porque no podemos dejarla reposar afuera, aunque tenemos el ambiente a 22 grados centígrados, es demasiado caliente y la mantequilla empezaría a derretirse. En el anterior no les mostré qué hacer con los recortes, así que vamos a mostrarlo aquí. Vamos a poner los recortes junticos, vamos a poner agua, vamos a estripar un poco y a enrollar. Con los croissants de mantequilla, después de armados, vamos a ponerlos en las bandejas, a ponerles papel vinipel por encima, que queden bien cubiertos para que no se sequen, y los vamos a llevar por aproximadamente 6 horas a la nevera. Ya pasaron 6 horas y miren cómo crecieron de bonitos nuestros croissants de mantequilla, que están súper fríos y que ya tenemos el horno precalentado también a 180 grados centígrados. Vamos a barnizarlos por primera y única vez y los vamos a llevar al horno. Vamos a coger entonces uno de margarina y uno que se parezca en tamaño de mantequilla. Visualmente son muy diferentes, este se ve un poco más dorado, aunque estuvo menos tiempo, estuvo solo 10 minutos, este estuvo los 12 minutos, este tenía 3 baños de huevo, este solo tuvo 1. Vamos a ver cómo se ven por dentro. Debo decirles que a primera el de mantequilla tiene un olor muchísimo más agradable que el de margarina, y si me voy como ya a olerlo específicamente, este es más natural, este tiene como una sensación de esencia de mantequilla. Aún así, vamos a ver qué tal es cuando los probemos. Voy a empezar con el de margarina, que es el que más conozco. Por fuera está súper crujiente y por dentro se siente suavecito. Está muy rico. Ahora miremos el de mantequilla. Ya entiendo por qué siempre gana la mantequilla cuando la comparamos con la margarina. Este entra a la boca y sientes cómo se te deshace en la boca la parte blandita. ¡Wow! Si ven, se desmiga mucho más fácil el de mantequilla. Ambos están muy ricos y si me dieran el de margarina en otro momento, pues realmente diría como que bueno, sí, está delicioso. Pero si me ponen a compararlos inmediatamente, va a ganar el de mantequilla, que aunque se demora más tiempo en hacerse y se demora más tiempo en la nevera, vale la pena. Y si ustedes, como a mí, les gusta más el de mantequilla que el de margarina, háganme saber en los comentarios y los esperamos la próxima semana con un video más.